Mi nieto tenía 7 años cuando me destruyó y me salvó al mismo tiempo. Se acercó con pasos cortos, miró hacia el pasillo para asegurarse de que nadie lo veía, me tomó la mano y me susurró algo que tardé varios segundos en procesar. No porque no lo hubiera entendido, sino porque entenderlo significaba aceptar que todo lo que había creído de mi propio hijo era una mentira que llevaba meses creciendo dentro de mi propia casa. Esa noche hice una sola llamada. Una semana después era Ismael quien buscaba dónde vivir. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Eugenio Fonseca Aguirre. Tengo 61 años, aunque hay mañanas en que me siento 10 más y otras en que me olvido completamente de contarlos. Durante 32 años, fui inspector municipal de obras, un oficio que te enseña a leer estructuras, a detectar lo que no está visible a simple vista, a entender que lo que sostiene un edificio no siempre coincide con lo que parece desde fuera. Décadas aprendiendo a ver lo que los demás pasan por alto. Y aún así, con todo ese entrenamiento, con todo ese tiempo, no vi lo que estaba pasando dentro de mi propio hogar. O quizás sí lo vi y elegí no nombrarlo. Que es a fin de cuentas una forma distinta de no ver. Rosario murió hace 3 años. 3 años, 2 meses y 11 días. En algún punto dejé de contar con precisión, porque contar no le devolvía el color a las habitaciones, ni hacía que el café de la mañana tuviera el mismo sabor de antes. Estuvimos juntos 34 años. Nos conocimos en una tarde de octubre en que yo salía de revisar una obra en las afueras y ella vendía libros de segunda mano en un mercadillo del barrio. No fue nada dramático ni repentino. Fue algo más lento, más parecido a la forma en que crece una raíz, sin ruido, sin prisa, pero con una firmeza que después resulta imposible de arrancar. Construimos esta casa juntos, y no lo digo como figura retórica. Los dos cargamos sacos, los dos mezclamos cemento, los dos pusimos las manos donde había que ponerlas. Yo tenía el conocimiento técnico de los planos y las revisiones. Rosario tenía algo que ningún título enseña, que era saber exactamente qué espacio necesitaba cada cosa para estar en su lugar. Los sábados por la tarde, cuando los peones ya se habían marchado, ella se sentaba en lo que después sería el salón, miraba las paredes sin revocar todavía y me describía cómo quedaría todo. Y quedó exactamente así, como ella lo vio antes de que existiera. Yo llevaba registro de cada etapa en una caderneta de tapas verdes que sigue en la estantería del salón. Cada fase anotada con fecha, cada material, cada incidencia menor. Un hábito de inspector que nunca supe soltar. 32 años, revisando obras ajenas, te dejan una manera de hacer las cosas que ya no se distingue de la manera de ser. Esa tarde la vi en su sitio, justo antes de que Lucas entrara, sin prestarle la menor atención, como uno ve las cosas que llevan demasiado tiempo en el mismo lugar y que precisamente por eso han dejado de ocupar espacio en la mirada. Ismael llegó a esta casa con 3 días de vida. Rosario decía siempre que un hijo criado en casa propia tiene las raíces bien puestas, que la estabilidad del suelo donde creces te define más de lo que imaginas. Yo lo creía. Lo seguí creyendo durante décadas, con la misma convicción con que se creen las cosas, que nunca has tenido motivo para cuestionar. Cuando Rosario enfermó, Ismael tenía 28 años y vivía con Virginia en un apartamento de alquiler en el centro. Luché con todo lo que tenía y con más de lo que no tenía, pero el cáncer no acepta tratos ni respeta a los hombres que han trabajado honradamente toda su vida. Rosario se fue un martes de febrero, de madrugada, con mi mano entre las suyas. Antes de que todo se complicara demasiado para que hubiera conversaciones tranquilas, me había dicho una frase que guardé sin entender del todo su peso. Me la dijo una tarde de noviembre, mirando el salón con esa forma suya de hablar con las paredes, como si también las estuviera escuchando. Esta casa tiene tu nombre en cada pared, Eugenio. No supe entonces qué hacer con esas palabras. Lo sabría mucho después, de una forma que ninguno de los dos habría elegido. Los meses que siguieron a su muerte fueron los más largos de mi existencia.
La casa, que siempre había sido un lugar con vida propia, se convirtió en un sitio donde los ruidos propios resonaban demasiado. El crujido de las maderas por la noche, el sonido del grifo, mis propios pasos en el pasillo. Empecé a cocinar peor, a salir menos, a hablar con menos gente de la que hubiera debido. Mi amigo Agustín, abogado desde siempre y compañero de generación, me llamaba cada semana sin excepción. Yo le respondía que estaba bien, con esa mentira educada que uno usa cuando no quiere cargar a nadie, y él se quedaba en silencio un segundo más de lo necesario antes de responder, lo cual era su manera de decirme que no me creía, pero que respetaba que yo no quisiera hablar todavía. Fue Ismael quien propuso mudarse, eso creí entonces. Vino un domingo con Virginia y Lucas, que tenía 4 años, y ya era esa clase de niño capaz de llenar cualquier espacio con energía sin el menor esfuerzo, y me dijo que el contrato del apartamento había terminado, que los alquileres estaban imposibles, que si no me molestaba podrían quedarse una temporada mientras encontraban algo. Una temporada, papá. Unos meses nada más. La casa tenía habitaciones de sobra. Lucas me alegraba las mañanas, de una forma que yo ya no recordaba que era posible. Y la verdad, aunque no se la dije a Ismael porque hay cosas que los padres no confiesan fácilmente, estaba solo de una manera que había empezado a pesar demasiado. Así que dije que sí. Claro que podían quedarse, que la casa era grande y que Rosario se habría alegrado de tener al niño por aquí. Una temporada, repetí yo también, como si decirlo en voz alta lo hiciera más cierto. Eso fue hace 2 años. Los primeros meses transcurrieron sin sobresaltos visibles. Había movimiento en la casa, olores de cocina que no eran los míos, la voz de Lucas corriendo por el pasillo, los dibujos animados de la televisión mezclándose con el ruido del periódico que yo leía después del desayuno. Me acostumbré a todo aquello con una rapidez que ahora me resulta reveladora, porque uno se adapta fácilmente a las cosas que en el fondo necesita. Pero hay una diferencia entre tener compañía y sentirse dueño de lo propio, y esa diferencia tardé demasiado en reconocer. Empezaron siendo cosas pequeñas. Ismael reformando el cuarto del fondo sin consultarme, con la justificación de que quedaba mejor así. Virginia reorganizando la cocina porque es más funcional de esta manera. Conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba a una habitación. La sensación de que los tiempos de la casa habían cambiado de forma callada, sin que nadie lo dijera y sin que nadie me diera explicaciones. Yo lo atribuía al roce natural de 3 generaciones bajo el mismo techo. Me lo repetía por las noches cuando me iba a la cama y cuando me levantaba, que todo estaba bien, que Ismael era mi hijo, que Virginia era buena madre para Lucas, que era afortunado de tener a mi familia cerca. La tarde de la que les hablo era un jueves sin nada especial. Ismael y Virginia habían salido. Lucas estaba en el salón con sus coches de juguete, moviéndolos por el suelo con esa concentración absoluta que tienen los niños cuando juegan solos y nadie los interrumpe. Yo estaba en el sillón intentando leer, aunque la luz de esa hora me obliga a sostener el libro más lejos de lo que me gusta admitir. El niño dejó los coches exactamente donde estaban. Caminó hacia mí con pasos cortos, miró hacia el pasillo y se colocó tan cerca que tuve que bajar el libro para verle bien la cara. Tenía los ojos muy abiertos. No era miedo exactamente. Era algo más parecido a la seriedad de quien ha estado cargando con algo durante días y finalmente decide soltarlo. Me tomó la mano con sus dedos pequeños y apretó. «Abuelito», susurró, «papá dijo que eres una carga, que pronto no vivirás aquí». No respondí. No moví un músculo. Escuché el sonido de la televisión al fondo, el tráfico lejano de la calle, el crujido del sillón cuando sin darme cuenta me tensé. El niño me miraba esperando algo, y lo único que fui capaz de hacer fue rodearlo con los brazos. Lo apreté despacio, sintiendo su espalda pequeña entre mis manos, y no dije nada porque no existían palabras adecuadas para lo que ocurría en ese momento dentro de mí. «Está bien, Lucas», le dije al final, en voz muy baja. «Está bien». Era mentira. No estaba bien nada, pero él tenía 7 años,
y ese peso no era suyo. Esperé a que volviera a sus coches. Esperé a que la tarde continuara como si nada. Y cuando la casa quedó en silencio esa noche, e Ismael y Virginia ya dormían, me levanté del sofá donde llevaba horas sin moverme, cogí el teléfono y marqué el número de Agustín. Descolgó al segundo tono. «Eugenio, son las 11:30. ¿Estás bien?» «No», le dije. «Necesito que mañana me dediques tiempo. Tengo que contarte algo». Hubo una pausa breve. Agustín conoce el tono de mis palabras mejor que nadie y sabe distinguir cuándo exagero de cuándo no lo hago. «A las 9 estoy en el despacho», respondió. «Llegaré antes para que podamos hablar sin interrupciones». Colgué. Me quedé sentado en la oscuridad del salón, con el teléfono todavía en la mano, mirando sin ver. En la estantería, la caderneta de tapas verdes seguía en su sitio, como llevaba décadas sin moverse, sin importarle nada de lo que ocurría a su alrededor. Esa noche no dormí. El café se hizo solo, como cada mañana desde hacía 3 años. Eso era lo único que no había tocado después de que Rosario faltara. La cafetera programada la noche anterior, el pitido exacto a las 7:15, el aroma extendiéndose por la cocina antes de que yo llegara a servirme. Todo lo demás en aquella casa había ido mutando de manera silenciosa. Pero ese pequeño ritual seguía siendo completamente mío, y en él encontraba cada día una forma de comenzar que no exigía nada de nadie. Me quedé un momento de pie junto a la ventana, con la taza caliente entre los dedos, mirando el jardín trasero donde las plantas de Rosario seguían creciendo por inercia propia. Ella las conocía a todas por nombre. Yo apenas sabía distinguir las que florecían de las que no. En eso, como en muchas otras cosas, dependí siempre de ella. Para entender lo que ocurrió después en esa casa, hay que entender primero lo que esa casa significó. Y para eso hay que retroceder varios años, hasta un tiempo en que los teléfonos tenían cable, los planos se dibujaban a mano, y un hombre podía construir algo duradero con su propio esfuerzo, sin que nadie le pusiera dificultades excesivas en el camino. Nací en un pueblo pequeño de Castilla, el segundo de 4 hermanos, en una familia que tenía lo suficiente para no pasar hambre, pero no mucho más. Mi padre trabajaba en el campo, y mi madre cosía ropa ajena para redondear lo que llegaba a fin de mes. Desde pequeño entendí que las cosas no venían solas, que detrás de cada comodidad había un esfuerzo concreto y que el trabajo honrado era la única moneda que no se devalúa con el tiempo. A los 18 años me vine a la ciudad con una maleta de tela y una dirección apuntada en un papel doblado que me había dado un primo. Conseguí trabajo de auxiliar en el departamento de obras municipales, un puesto que no tenía ningún glamour, pero que me enseñó más sobre cómo funciona una ciudad que cualquier libro. Fui subiendo despacio, estudiando por las noches en una academia que quedaba a 40 minutos en autobús, presentándome a las oposiciones con la misma constancia con que uno acumula monedas en un frasco, sabiendo que al final suman. A los 27 años era inspector de pleno derecho. No era una fortuna, pero era estable, era mío y era suficiente para planear. Fue en aquella época cuando conocí a Rosario. Me la presentó un compañero del trabajo en una tarde de octubre que olía a castañas y a asfalto mojado. Ella vendía libros de segunda mano en un mercadillo del barrio, sentada en una silla plegable, con un jersey de lana granate, y esa manera de mirar a la gente que tenía, directa y sin artificio, como si no tuviera tiempo para rodeos, pero sí para las personas que merecieran su atención. Tardé varias semanas en atreverme a volver al mercadillo con alguna excusa razonable, y tardé meses más en proponerle salir a tomar algo, porque era de esos hombres que prefieren estar seguros antes de moverse. Rosario aceptó con una sonrisa, que en ese momento no supe interpretar del todo, pero que con el tiempo aprendí a reconocer como su manera de decir que ya llevaba un rato esperando que yo me decidiera. Nos casamos en 1987, en una ceremonia sencilla con familia y pocos amigos, porque ninguno de los dos veíamos el sentido de gastar en un día lo que podía invertirse en los siguientes años. Vivimos 2 años en un piso de alquiler,
mientras yo ahorraba con una disciplina que Rosario a veces llamaba obstinación y otras veces admiraba en silencio, según el día. Cuando tuvimos suficiente, compramos el terreno. Y cuando tuvimos el terreno, construimos la casa. Eso fue en 1989. Yo tenía 27 años y llevaba la cabeza llena de planos que había dibujado en horas libres durante meses. Rosario revisaba cada detalle, con una atención que superaba con creces la mía, en todo lo que no fuera técnico. Las proporciones de los espacios, la orientación de las ventanas, la anchura del pasillo para que dos personas pudieran cruzarse sin rozarse. Cosas que yo habría resuelto con criterio puramente funcional y que ella convirtió en criterio de vida. Los fines de semana que los obreros descansaban, íbamos los dos solos. Yo revisaba el avance con mi caderneta de tapas verdes, anotando cada fase, cada coste, cada pequeña incidencia. Un hábito de inspector que nunca supe soltar y que aplicaba a la propia casa con el mismo rigor que a cualquier obra municipal. Rosario se sentaba en el suelo de lo que después sería el salón y describía en voz alta cómo lo veía terminado, con esa capacidad suya de habitar mentalmente los espacios antes de que existieran del todo. Un sábado de primavera, mientras yo revisaba la estructura del techo, se quedó callada más tiempo del habitual. Me volví a mirarla. Tenía las manos apoyadas en las rodillas y los ojos fijos en las paredes sin revocar. «Esta casa tiene tu nombre en cada pared, Eugenio», me dijo, sin apartar la mirada de la mampostería. No le respondí nada en ese momento. Era una de esas frases que uno recoge sin saber exactamente por qué, sin entender aún el peso que tendrán después. Ismael llegó en 1991. Lo traje en brazos desde el hospital una tarde de julio. Crucé el umbral de esa casa que habíamos construido con nuestras manos y sentí algo para lo que no tengo mejor palabra que certeza. Que aquel era el lugar correcto, que todo lo anterior había tenido un propósito que en ese instante quedaba completo. Creció entre esas paredes con la naturalidad de quien nunca ha conocido otra cosa. Era un niño tranquilo, curioso, con esa capacidad que tienen ciertos niños para quedarse absortos durante largo tiempo con algo que a los adultos no les llamaría la atención. Le gustaban los coches pequeños, los mapas, los libros de animales. Rosario le leía por las noches. Yo le explicaba, cuando tuvo edad para entenderlo, cómo funcionaban los edificios, qué significaba cada símbolo en un plano, por qué las paredes cargaban en ciertos ángulos y no en otros. Aquí tengo que detenerme y decir algo que no le he contado a nadie con esta claridad. Fui un padre presente en lo material y ausente en lo que no tenía precio. Aparecía en la mesa a la hora de cenar, pagaba los estudios, resolvía los problemas prácticos, llegaba a las funciones del colegio cuando podía. Pero hubo años, sobre todo cuando Ismael tenía entre 12 y 16, en que el trabajo me absorbió de una forma que no supe gestionar. Llegaba tarde, salía temprano, tenía la cabeza en las obras que supervisaba cuando debería haberla tenido en casa. Rosario me lo dijo una vez, con esa honestidad suave que era su manera de no herirme más de lo necesario. Ismael te busca y no te encuentra, Eugenio. No siempre, pero suficiente. Le hice caso a medias, mejoré durante un tiempo y volví a descuidarlo después. Es la verdad, y no sirve de nada adornarla ahora. No sé cuánto de lo que vino después tiene que ver con aquellos años. Es una pregunta que he vuelto a hacerme muchas veces en estos últimos meses, y todavía no tengo una respuesta que me cierre del todo. Ismael estudió administración de empresas y encontró trabajo en una consultora al poco de graduarse. Conoció a Virginia cuando tenía 25 años. Era una mujer organizada, eficiente, que hablaba siempre con la precisión de quien ha calculado lo que va a decir antes de decirlo. Me pareció adecuada para él, aunque nunca llegamos a una relación de verdadera proximidad. Eran correctos el uno con el otro, y con Rosario y conmigo también, con esa corrección que a veces es el límite máximo de lo que une a personas que no han elegido compartir más de lo necesario. Lucas nació 6 años después de que se conocieran. Para entonces, Rosario llevaba ya un año enferma, y ese niño
fue una de las pocas cosas capaces de hacerle olvidar el dolor durante ratos. Lo sostenía en brazos con una delicadeza que daba vértigo y le hablaba en voz baja, con esa manera suya de comunicarse con las personas pequeñas, como si supiera exactamente qué necesitaban escuchar. Rosario murió cuando Lucas tenía 4 años, demasiado pronto para que él lo recuerde con nitidez, lo suficientemente tarde para que algo de ella haya quedado grabado en él sin que ninguno de los dos pueda precisar exactamente qué. Cuando Ismael vivía todavía en el apartamento de alquiler, yo transfería 600 euros al mes para ayudar. Lo hacía sin que nadie me lo pidiera, porque era lo que consideraba correcto. Cuando la familia se mudó aquí, reduje esa cantidad a 400 euros mensuales, que seguí ingresando cada primero de mes sin excepción. La situación había mejorado, pero el gesto me parecía que no debía interrumpirse de golpe. 400 euros, mes tras mes. Si alguien hace la suma de los 2 años que llevan aquí, el resultado es una cifra que dice bastante sobre cómo trataba yo de compensar lo que no sabía dar de otra manera. Los primeros meses transcurrieron con una normalidad que ahora interpreto de forma diferente. Ismael me ayudaba con pequeñas reparaciones, con gestiones administrativas que a mí me cuestan más que antes. Virginia cocinaba algunas noches y ponía la mesa sin que nadie se lo pidiera. Lucas llenaba el salón con sus juegos y sus preguntas, y yo recuperé con ese niño algo que llevaba demasiado tiempo sin sentir, que era la sensación de que las mañanas podían tener un buen motivo para empezar. Pero hubo un momento, uno solo, que debería haber sido advertencia suficiente. Fue un domingo de noviembre, hace aproximadamente 18 meses. Ismael y yo estábamos en el salón después de comer, con el partido de fútbol de fondo, sin que ninguno lo estuviera viendo realmente. La conversación era de las que fluyen sin rumbo fijo, sobre nada importante. Cuando de pronto Ismael guardó silencio un instante y dijo, con la cadencia de quien lanza una idea que acaba de ocurrírsele: ¿has pensado alguna vez en lo que pasará con la casa cuando ya no estés, papá? Solo digo que habría que tenerlo ordenado, para que no haya complicaciones después. Le respondí que aún me quedaban muchos años por delante para esas conversaciones, y cambié de tema. Él asintió, sonrió levemente y no insistió. Yo me lo quité de la cabeza antes de que terminara el partido. Eso fue un error, uno de los más caros que he cometido en toda mi vida. El sobre estaba en el cajón de la cocina, debajo de un bloc de notas y 2 bolígrafos sin tinta. No lo estaba buscando. Buscaba las tijeras para abrir un paquete que había llegado por correo. Y al remover los cacharros que se acumulan en esos cajones donde termina todo lo que no tiene sitio fijo, la esquina del sobre asomó entre el papel del bloc. Era un sobre blanco, sin remitente, con el membrete impreso de una inmobiliaria del centro de la ciudad. Ya estaba abierto. Lo tuve entre las manos un momento antes de sacar el contenido, no por indecisión, sino porque algo en ese instante me avisó de que lo que estaba a punto de leer iba a modificar la forma en que yo miraba ciertas cosas. No supe de dónde venía esa certeza. A veces el cuerpo procesa antes que la razón, y los hombres que llevamos décadas revisando estructuras sabemos que hay señales que el instinto reconoce mucho antes de que el entendimiento las nombre. Saqué los papeles. Eran 3 hojas grapadas. La primera era una carta de presentación de la inmobiliaria dirigida a Ismael Fonseca Delgado, fechada hacía poco más de 2 meses, en la que se agradecía el interés mostrado y se adjuntaba la valoración solicitada de una propiedad ubicada en la dirección exacta de esta casa. La segunda y la tercera hojas eran el informe de tasación propiamente dicho. Superficie construida, superficie de parcela, estado de conservación, comparativa con propiedades similares en la misma zona, antigüedad de la construcción y al final, en negrita, el valor estimado de mercado. 247.000 euros. Leí esa cifra 2 veces, luego volví a la primera página y leí el nombre de Ismael de nuevo, y la fecha, y el nombre de la inmobiliaria. Todo estaba impreso con la indiferencia habitual de los documentos, que no saben el daño que hacen. Metí los papeles en el sobre, exactamente como los había encontrado. Los dejé en el cajón, en la misma posición,
tapados por el bloc y los bolígrafos. Encontré las tijeras debajo de todo. Abrí el paquete en el salón como si no hubiera pasado nada, porque en ese momento no tenía todavía la claridad suficiente para saber qué había pasado exactamente ni qué significaba. Me repetí durante el resto de la tarde que una tasación no es una venta, que un hombre puede pedir que le valoren una propiedad por motivos completamente legítimos, un préstamo que necesita avalar, una planificación patrimonial con la cabeza bien puesta, una simple referencia orientativa para tener los números claros. Me lo repetí mientras intentaba leer sin conseguir concentrarme en ninguna página, mientras preparaba la cena con movimientos automáticos, mientras respondía con monosílabos cuando Virginia preguntó si quería más agua o si me había sentado bien el guiso que había cocinado. Nadie en esa mesa advirtió nada diferente en mí, o al menos nadie lo comentó. Me fui a la cama a una hora razonable y escuché desde mi cuarto el murmullo de la televisión en el salón durante más de una hora antes de que todo quedara en silencio. Lo de la tasación podía tener explicación. Eso es lo que me decía. Eso era lo único que me permitía cerrar los ojos. Lo que ocurrió 4 días después no la tenía tan fácil. Era miércoles por la tarde. Ismael había llegado antes de lo habitual del trabajo. Lucas estaba en el cuarto con sus cosas y Virginia había salido a recoger unos encargos. La casa tenía esa quietud particular de las horas intermedias, cuando la luz pierde fuerza y todavía no ha llegado el momento de encender las lámparas. Me había sentado en el sillón con la intención de terminar un artículo que llevaba días pendiente en la revista de arquitectura a la que estaba suscrito desde hacía más de 20 años, una suscripción que Rosario me regaló el primer año y que nunca cancelé por razones que tienen más que ver con la costumbre que con el interés real, pero no conseguía retener ninguna frase. La mente estaba en otro sitio. Ismael entró al salón con 2 vasos de agua. Me ofreció uno. Se sentó en el sofá frente a mí y dijo: «¿Tienes un momento, papá?» Dejé la revista. Lo miré. Había algo en su postura, en la forma en que apoyó los codos en las rodillas y juntó las manos, que era la postura específica de alguien que ha ensayado mentalmente lo que va a decir y ha decidido que el momento es oportuno. «Claro», respondí. Se aclaró la garganta con suavidad. Miró el vaso de agua un instante antes de volver a mirarme. «Llevo un tiempo pensando en algo y quería comentártelo, sin prisas, sin que sea una presión de ningún tipo, solo como una conversación entre nosotros». Asentí sin añadir nada. «La casa», continuó, «es un patrimonio importante. Tú la has construido y la has cuidado toda la vida, eso nadie lo pone en duda. Pero estaba pensando que, con el tiempo, habría que pensar en ponerla a nombre de los dos, para que todo quede ordenado cuando faltes, para evitar trámites innecesarios, papeleo, complicaciones que se podrían prevenir ahora con un simple ajuste en el registro». Hizo una pausa medida. Yo no moví ningún músculo de la cara. «No es algo urgente», añadió, con esa cadencia tranquila de quien quiere que su propuesta suene razonable y pausada, casi generosa. «Solo lo digo para que lo vayas pensando, sin agobios, cuando tú quieras». Sostuve su mirada durante varios segundos que ninguno de los dos llenó con palabras. «Todavía estoy muy vivo para esas conversaciones, Ismael». Él sonrió con naturalidad, la sonrisa justa, ni demasiado amplia ni demasiado breve. «Ya lo sé, papá. Por eso no tengo prisa. Solo quería mencionarlo». Cogió su vaso, se levantó y se fue hacia la cocina con el mismo paso tranquilo con que había entrado. Yo me quedé con la revista abierta en el regazo, sin leer una sola línea más. La misma propuesta que había lanzado 18 meses antes en el sofá durante el partido de fútbol, ahora regresaba más elaborada, más preparada, más vestida de lógica y de preocupación filial. Había una tasación encargada a mis espaldas 2 meses antes. Y ahora esto. Eso ya no admitía muchas lecturas inocentes. El momento en que casi todo se vino abajo antes de tiempo llegó esa misma noche, y fue por una distracción mía, que todavía recuerdo con un malestar muy concreto en el pecho. Después de cenar me quedé fregando los cacharros, mientras Ismael leía algo en el teléfono apoyado en la encimera.
Estábamos los dos solos porque Virginia había llevado a Lucas a bañarse. Había entre nosotros esa proximidad sin conversación que se da entre personas que comparten espacio sin tener demasiado que decirse. Y yo tenía la cabeza en otro lugar, procesando las dos cosas al mismo tiempo, la tasación y la conversación de la tarde, cuando sin darme cuenta pronuncié en voz alta, como si terminara un pensamiento que había comenzado de forma interna. ¿De qué inmobiliaria era? Me di cuenta en el mismo instante en que las palabras salieron. Un segundo demasiado tarde para retenerlas. Ismael levantó la vista del teléfono. ¿Qué? El agua seguía corriendo. Yo no aparté las manos del fregadero, no cambié el ritmo de lo que estaba haciendo, no hice ningún movimiento que pudiera leerse como sobresalto. ¿Qué inmobiliaria lleva el piso del vecino del final de la calle? Dije, sin girarme. El que pusieron en venta hace unas semanas. Quería ver qué precio pedían, por curiosidad, para tener una referencia. Hubo un silencio de 3 o 4 segundos, corto en tiempo real, interminable para mí. No sé cuál es, respondió Ismael. ¿La del número 22? Creo que sí, por ahí. No tengo ni idea. Búscalo en el portal inmobiliario, lo pondrán ahí con todos los datos. Ya, dije. Luego lo miro. Cerré el grifo. Me sequé las manos con el trapo sin girarme, y cuando por fin me volví hacia la cocina, Ismael ya tenía los ojos en la pantalla del teléfono con la misma expresión de antes. Nada en él indicaba que hubiera conectado nada. Ningún cambio en la mandíbula, ninguna tensión en los hombros, ninguna de esas microexpresiones que uno aprende a leer en décadas de inspecciones donde la gente te oculta cosas y tú tienes que encontrarlas de todas formas. Pero yo no podía estar seguro, y esa inseguridad fue suficiente para que no pudiera dormirme hasta bien entrada la madrugada. Repasé el intercambio del fregadero muchas veces aquella noche, buscando cualquier indicio en su reacción. No encontré nada concluyente, pero tampoco encontré la tranquilidad suficiente para cerrar los ojos sin que algo me pesara en el pecho. A partir de ese momento, me impuse una regla que no tenía margen para excepciones. No volvería a cometer ese error. Si había algo que descubrir, lo haría con método y en silencio, no por un descuido nacido del agotamiento y de tener demasiadas cosas al mismo tiempo en la cabeza. Tenía décadas de oficio revisando estructuras donde los problemas no siempre son visibles desde fuera, y sabía mejor que nadie que la diferencia entre detectar a tiempo y detectar tarde podía ser la diferencia entre reparar algo y ver cómo se derrumba. Ese principio, que había aplicado durante 32 años a obras ajenas, era ahora lo único que tenía para proteger lo propio. Lo que no sabía aún era hasta dónde había llegado Ismael, cuánto había movido antes de ese sobre en el cajón, con quién había hablado, qué papeles existían con su nombre que yo todavía no había visto, firmados en despachos a los que yo no había sido invitado. Y sobre todo, no sabía todavía que Ismael no estaba actuando solo. «Abuelito». La voz llegó desde el pasillo antes de que yo lo viera. Un susurro corto, casi sin volumen, como esas palabras que los niños pronuncian cuando no quieren que las escuche nadie más que la persona a quien van dirigidas. Levanté la vista del libro. Lucas estaba en el umbral del salón con los brazos pegados al cuerpo y los pies juntos, en esa postura particular que tienen los niños cuando no saben si lo que van a hacer está permitido o no. «Pasa», le dije. Miró hacia el pasillo primero, hacia la derecha, donde estaba la habitación de sus padres, luego hacia la izquierda, hacia la cocina. Escuchó. Yo también escuché. El agua de la ducha corría en el baño principal, lo que significaba que Virginia estaba dentro, y Ismael había salido media hora antes a comprar algo que había olvidado en el supermercado. La casa tenía ese sonido particular que adquiere cuando las personas que la ocupan están cada una en su sitio y no hay conversaciones cruzándose en el aire. Lucas caminó hacia mí con pasos cortos y deliberados. Se detuvo justo delante del sillón, a menos de 1 metro, y en ese momento vi en su cara algo que no había visto antes en él, al menos no con esa intensidad. No era miedo. Tampoco era la expresión de un niño que ha hecho algo mal y viene a confesarlo.
Era algo más parecido a la seriedad de quien lleva días cargando con algo que no le pertenece y que pesa demasiado para seguir sosteniéndolo solo. Me tomó la mano izquierda con las dos suyas. Sus dedos eran pequeños y estaban fríos, de haber estado jugando en el suelo del cuarto. Me apretó con más firmeza de la que esperaba, y entonces habló. Me tomó varios segundos procesar lo que había dicho. No porque no lo hubiera entendido. Las palabras eran sencillas, directas, sin ninguna ambigüedad posible, sino porque entre entender algo y aceptar que es real, existe un espacio breve pero muy profundo, y mi mente estuvo suspendida en ese espacio, mientras el salón seguía siendo exactamente el mismo salón de siempre, con la misma luz de la tarde filtrándose por la ventana, con el mismo ruido de la ducha al fondo, con el libro cerrado sobre mi regazo y la caderneta de tapas verdes en la estantería y el sillón con los reposabrazos gastados que lleva ahí desde hace más de 15 años. Lo que Lucas me dijo fue esto: «Abuelito, papá dijo que eres una carga, que pronto no vivirás aquí». No aparté los ojos de él durante esos segundos. Vi sus párpados moverse una vez. Vi cómo seguía apretando mi mano. Vi que tenía un rasguño pequeño en el dorso del pulgar derecho, de esos que se hacen los niños sin saber cuándo ni cómo. Vi el ribete de su camiseta, azul marino con una franja blanca, ligeramente torcido hacia un lado. Todo eso lo vi con una claridad extraña y excesiva, la clase de claridad que aparece cuando el cerebro no sabe qué hacer con lo que está recibiendo y se ocupa en los detalles porque los detalles son manejables. La ducha seguía sonando. Eso lo registré también. Al fondo del salón, en la estantería, la caderneta de tapas verdes ocupaba su sitio de siempre, entre un diccionario y una carpeta de documentos, sin moverse, sin importarle nada, con todo lo que yo había escrito en sus páginas durante años. Estuve inmóvil un tiempo que no supe medir. Luego abrí los brazos despacio y Lucas se acercó. Lo rodeé con cuidado, sintiéndolo pequeño y liviano, y completamente ajeno a lo que sus palabras habían puesto en movimiento dentro de mí. Apoyé la barbilla sobre su cabeza y cerré los ojos. «Está bien, Lucas», le dije. La voz me salió entera, sin fisuras audibles. «Está bien». Era lo único que podía decirle. Era lo único que podía decirme a mí mismo en ese momento para seguir respirando con normalidad. Lo tuve cerca un rato. Él no añadió nada más, como si al pronunciar aquellas palabras hubiera cumplido con algo que lo había estado agobiando y ahora por fin podía soltarlo. Después se separó. Me miró un segundo y volvió al pasillo con esos pasos suyos que no hacen casi ruido. Escuché cómo se cerraba la puerta de su cuarto. Me quedé con las manos sobre los reposabrazos del sillón, mirando el punto del salón donde él había estado de pie un momento antes. Pensé en Rosario. Pensé en la tarde de primavera en que se sentó en el suelo, sin revocar de lo que después sería este mismo salón, y me dijo que la casa tenía mi nombre en cada pared. Lo dijo como una certeza, no como un deseo. Con esa forma que tenía de afirmar las cosas que le importaban sin pedir permiso ni confirmación. Yo la había construido con mis manos, con mis planos, con mis ahorros, con mis fines de semana, con mis anotaciones en aquella caderneta que seguía en su sitio, como si no hubiera pasado nada. Y ahora mi hijo, el hombre al que traje en brazos cruzando ese mismo umbral hace 33 años, había dicho en voz alta que yo era una carga, que pronto no viviría aquí, no en privado entre adultos, en voz alta, delante de un niño de 7 años que no tenía herramientas para saber qué debía hacer con eso y que terminó cargando con ello días enteros antes de venir a soltármelo con las manos frías y la seriedad de alguien 3 veces mayor. No hubo lágrimas. Lo digo porque sería fácil escribir que lloré, pero no lo hice. Lo que hubo fue algo más parecido a un asentamiento, como cuando una estructura cede en un punto específico y todo lo que estaba sobre ella se redistribuye y encuentra un nuevo equilibrio que no es el que debería ser, pero es el que es. Algo se cerró en mí en ese sillón, de forma permanente, sin ruido, y con ese cierre llegó también, casi de inmediato, una calma que no esperaba, porque lo que Ismael no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que yo llevaba décadas leyendo estructuras, que mi oficio consistía exactamente en detectar
lo que no se ve a simple vista, y que el error más grave que comete quien oculta algo no es dejar pistas, sino subestimar a quien tiene que encontrarlas. Me levanté cuando escuché que la ducha se cerraba. Fui a la cocina, puse agua a calentar, saqué 2 tazas. Cuando Virginia apareció en el pasillo con el cabello recogido en una toalla, le ofrecí café con la misma naturalidad de todas las tardes. «Gracias», dijo ella. Nos sentamos los dos en la cocina esperando a que volviera Ismael. Hablamos de Lucas, de que la semana siguiente tenía examen de matemáticas, de que el maestro había dicho que necesitaba practicar más los problemas de suma conllevada. Una conversación completamente ordinaria. Yo respondía en los momentos correctos, hacía los gestos correctos, sostenía el café con las 2 manos como hago siempre. Y fue ahí, precisamente en esa cocina, cuando estuvo a punto de romperse todo. Virginia me miraba mientras hablaba, con esa costumbre suya de mantener el contacto visual de forma sostenida, y en un momento de silencio breve, de esos que existen entre frases sin que nadie los planifique, frunció levemente el entrecejo y dijo: «¿Estás bien, Eugenio? Estás un poco callado esta tarde». 3 segundos. Eso fue lo que tuve para decidir cómo responder sin que mi cara dijera nada antes que mi boca. «El libro que estoy leyendo tiene un giro al final que no me esperaba», contesté. «Llevo la tarde dándole vueltas». Virginia esperó un momento, como si calibrara si eso era suficiente explicación. «¿De qué trata?» «De un arquitecto que descubre que el edificio que diseñó tiene un defecto de cálculo que nadie detectó durante 20 años. Ella asintió con una sonrisa educada. «Suena interesante». «Lo es», dije. Ismael llegó 10 minutos después con la bolsa del supermercado. La conversación se amplió, se volvió más general, y nadie volvió a mirarme con esa atención particular que Virginia había tenido durante esos 3 segundos en la cocina. Pero yo no lo olvidé. Ella era más observadora de lo que yo había calculado, y eso era una variable que necesitaba tener en cuenta a partir de ese momento. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, revisé mentalmente todo lo que sabía con certeza y todo lo que todavía no sabía. Tenía una tasación encargada a mis espaldas 2 meses atrás. Tenía 2 conversaciones en las que Ismael había intentado plantear el tema de la cotitularidad de la casa, con 1 año y medio de diferencia entre ellas, lo que indicaba planificación y no impulso. Tenía las palabras de Lucas, que no eran una interpretación ni una deducción, sino algo escuchado directamente y repetido con la fidelidad de quien no tiene motivo para inventarse nada. Pero no tenía todavía la dimensión completa. No sabía si había más papeles. No sabía si Ismael había consultado a alguien con formación jurídica. No sabía si existía ya algún trámite iniciado que yo desconocía. Y sobre todo, seguía sin saber con certeza qué papel tenía Virginia en todo aquello, porque esa mujer que me había mirado 3 segundos de más en la cocina no parecía la clase de persona que espera sentada a que otros tomen las decisiones. Al día siguiente llamé a Agustín, no para contarle todo todavía, solo para pedirle que me explicara de forma general qué posibilidades legales tenía alguien para intentar incluirse como cotitular de una vivienda que pertenecía a otra persona sin su consentimiento. Agustín escuchó la pregunta, guardó un silencio breve y dijo: «Eugenio, ¿me estás preguntando esto en abstracto o me estás preguntando esto porque alguien lo está intentando contigo?» No respondí de inmediato. «En abstracto», dije al final. Otro silencio. «Está bien», dijo Agustín. «Pásate por el despacho cuando puedas y te explico todo lo que necesites saber». Colgué sabiendo que Agustín no me había creído ni una sola palabra, y colgué también sabiendo que lo que iba a encontrar en ese despacho era peor de lo que yo había calculado hasta ese momento, aunque todavía no supiera exactamente en qué sentido. El despacho de Agustín olía igual que siempre, a papel viejo y a ese café que él preparaba en una cafetera italiana de aluminio que debía de tener más años que algunos de sus clientes. Llevaba ahí desde antes de que yo lo conociera, y en todo ese tiempo nunca había visto que la cambiara. Cuando entré, él ya tenía 2 tazas sobre la mesa y los expedientes del día apartados hacia un lado,
lo que significaba que había reorganizado su mañana para tenerme tiempo, aunque ninguno de los dos íbamos a mencionar ese detalle. Nos conocimos hace 30 años en una revisión de obras municipales, donde él representaba a uno de los promotores. Discutimos durante 40 minutos sobre la interpretación de una normativa de altura máxima, y al final los dos teníamos razón en partes distintas del argumento, lo cual es la mejor base posible para una amistad duradera. Agustín Palomar Vega tiene 64 años. Lleva el cabello completamente blanco desde que lo conozco, habla siempre por debajo del volumen que parecería necesario para la importancia de lo que dice, y tiene la virtud poco frecuente de escuchar sin interrumpir y sin componer su respuesta, mientras el otro todavía está hablando. Me senté frente a él. Cogí la taza y le conté todo. No lo había planeado así. Había llegado con la intención de hacer preguntas generales, de tantear el terreno sin revelar demasiado, de mantener cierta distancia entre los hechos y lo que yo necesitaba saber. Pero Agustín me miró en cuanto entré con esa expresión suya de quien ya sabe que la conversación va a ir más lejos de donde el otro pretende llevarla, y algo en ese silencio previo hizo que la versión ordenada y cautelosa que había preparado se quedara en el camino. Le hablé de la tasación en el cajón, de las 2 conversaciones con Ismael, separadas por 18 meses, de las palabras de Lucas, de los 3 segundos en que Virginia me había mirado de más en la cocina. Se lo conté todo sin adornos y sin pausas dramáticas, con la misma sequedad con que se redacta un informe de inspección, porque es la única forma que conozco de contar las cosas que me pesan sin que el peso se meta en medio y lo deforme todo. Agustín no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, cogió su taza, bebió un sorbo y la dejó sobre el escritorio con el mismo cuidado con que hace todas las cosas. «Necesito que me dejes consultar el registro de la propiedad», dijo. «Hoy mismo, antes de que te vayas». No era una pregunta. «Adelante», respondí. Tardó menos de 15 minutos en tenerlo. Lo imprimió, lo puso sobre la mesa entre los dos y fue señalando con el dedo cada sección mientras hablaba. La titularidad seguía siendo mía en exclusiva, eso era lo primero que revisé, y estaba en orden. Pero Agustín no había terminado. «Mira aquí», dijo, señalando una anotación marginal en el registro. «Hace 4 meses hubo una solicitud de inscripción de cotitularidad a favor de Ismael Fonseca Delgado. Fue rechazada por el registrador porque faltaba tu firma como titular original. Sin tu consentimiento expreso y firmado ante notario, ese trámite no puede completarse». Leí la línea 2 veces. ¿Quién presentó la solicitud? Un despacho de abogados especializado en transmisiones patrimoniales y herencia anticipada. Puedo averiguar el nombre exacto con una consulta adicional, pero el trámite está aquí, documentado, con fecha y con el motivo del rechazo. 4 meses atrás, antes incluso de la tasación que había encontrado en el cajón de la cocina. Lo que significaba que el orden cronológico no era el que yo había supuesto. Primero la consulta al abogado y el intento en el registro, luego la tasación, luego las conversaciones directas conmigo. Habían ido de lo formal a lo informal, cuando lo formal no funcionó. 32 años revisando estructuras me han enseñado que cuando alguien prueba primero por la vía técnica y luego intenta convencerte en persona, no está improvisando. Está ejecutando un plan que tiene varias fases y que estaba diseñado para funcionar aunque alguna de ellas fallara. «Necesito saber con quién habló Ismael», dije. «El nombre del despacho». Agustín asintió. «Te lo tengo para mañana». Salí del despacho con el extracto del registro doblado en el bolsillo interior de la chaqueta. Caminé hasta el coche sin prisa, con las manos en los bolsillos y la cabeza funcionando del mismo modo en que siempre funciona cuando tengo delante un problema de estructura, separando lo que es sólido de lo que no lo es, identificando dónde está la carga real y dónde está el apoyo que falla. Lo que tenía hasta ese momento era sólido. El intento en el registro era un hecho documentado, no una sospecha. La tasación era un hecho con papel y membrete. Las conversaciones con Ismael eran hechos que yo había vivido en primera persona. Las palabras de Lucas
Eran un hecho dicho con las manos frías y los ojos muy abiertos de quien no inventa. Lo que aún no tenía era la dimensión de Virginia en todo aquello. Y eso me importaba porque no se trata de lo mismo actuar solo que actuar acompañado, y yo necesitaba entender qué parte de lo que estaba viendo era decisión de mi hijo y qué parte era arquitectura de otra persona. Esa respuesta llegó antes de lo que esperaba, y de una forma que no había calculado. 3 días después del despacho de Agustín, una tarde de entresemana en que yo había llegado a casa antes de lo habitual porque la cita que tenía se había cancelado a última hora, encontré a Ismael y a Virginia sentados a la mesa del comedor con papeles extendidos frente a ellos. No eran facturas ni documentos cotidianos. Eran folios con columnas de números y lo que parecía ser un esquema dibujado a mano, con rectángulos y flechas. Los dos levantaron la vista al mismo tiempo cuando entré. Hubo un segundo, muy breve, en que Virginia extendió el brazo y colocó la mano sobre los papeles con un gesto que no era el gesto de quien recoge algo sin importancia. «No te esperábamos tan pronto», dijo Ismael. «Se canceló la reunión», respondí, dejando las llaves en el mueble de la entrada como hago siempre. «¿Estáis trabajando en algo?» «Presupuestos del trabajo de Virginia», dijo él. «Nada interesante». Virginia ya había alineado los folios en un montón ordenado sobre la mesa, con la cara en blanco hacia arriba, de forma que ningún contenido era visible desde donde yo estaba. «¿Queréis que prepare algo de cenar o coméis fuera?», pregunté. «Comemos aquí», dijo Virginia. «Ya me encargo yo esta noche». Fui a cambiarme de ropa. En el pasillo, antes de cerrar la puerta de mi cuarto, escuché el murmullo de los dos hablando en voz muy baja en el comedor. No intenté escuchar qué decían. No era el momento ni el método. Pero sí registré que la conversación duró menos de 1 minuto y que después hubo silencio, lo que indicaba que habían decidido guardar los papeles y no retomar el tema mientras yo estuviera en casa. Esa noche, durante la cena, Virginia fue la que habló más. Contó algo sobre un proyecto en su trabajo, sobre un cambio de software que estaba complicando los procesos internos, sobre una compañera que no se adaptaba bien. Era conversación de relleno, del tipo que se usa para ocupar el espacio sonoro de una mesa cuando nadie quiere que haya silencio suficiente para que alguien haga una pregunta incómoda. Y entonces, entre una frase y la siguiente, como quien introduce un comentario lateral, Virginia dijo: «Por cierto, Eugenio, estaba pensando que una casa así merece estar bien protegida legalmente. Con los tiempos que corren, lo más sensato es que esté en nombre de quienes realmente la cuidan y la habitan día a día. No digo nada concreto, solo que es algo que habría que considerar», lo dijo mirando el plato, sin entonación especial, con la misma cadencia con que había estado hablando del software y de la compañera difícil. Levanté los ojos hacia ella un momento. Ismael no dijo nada. Bebió agua y no levantó la vista. «Llevo más de 30 años cuidando esa casa», respondí, con calma idéntica a la suya. «Creo que sé bien lo que necesita». Virginia sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a los ojos. «Claro», dijo. «Por supuesto», y cambió de tema. Pero lo que acababa de ocurrir en esa mesa era distinto a las conversaciones anteriores de Ismael. Él había probado siempre con lógica filial, con argumentos de previsión y orden familiar. Virginia, en cambio, acababa de decir en voz alta, con toda la naturalidad del mundo, que la casa debería estar a nombre de quienes la habitaban, no de quien la construyó, no de quien la pagó, de quienes la habitaban. Ismael no era el cerebro de esto, o al menos no era el único. Lo entendí en ese momento, con la misma claridad con que se entienden las cosas, cuando los datos se organizan de repente y la estructura que estaba oculta se vuelve completamente visible. El momento en que casi todo saltó por los aires esa noche llegó de forma inesperada y fue el más delicado hasta entonces. Después de cenar, mientras Virginia recogía la mesa, Ismael se quedó conmigo en el salón y me preguntó con una naturalidad estudiada si había tenido últimamente alguna reunión con Agustín. Me detuve internamente, aunque externamente no cambié nada. «¿Por qué me preguntas eso?» «Por nada», dijo.
Lo vi aparcado el otro día por el barrio y me acordé de que hace tiempo que no lo vemos por aquí. ¿Está bien? 3 posibilidades en un segundo. Que fuera casualidad, que alguien lo hubiera visto entrar a su despacho, o que Ismael estuviera calibrando si yo había empezado a moverme. Está bien, respondí. Nos tomamos un café la semana pasada. Cosas de nuestra generación, que seguimos quedando en persona en lugar de mandarnos mensajes. Ismael asintió con una sonrisa breve. Dale recuerdos de mi parte. Se los daré. La conversación murió ahí. Pero yo no dormí bien esa noche, porque la pregunta de Ismael podía ser inocente, o podía ser la señal de que él también había empezado a prestar atención de una forma diferente. Y si había empezado a prestar atención, el tiempo del que disponía yo para actuar era más corto de lo que había calculado. Al día siguiente, Agustín me envió por correo electrónico el nombre del despacho que había presentado la solicitud en el registro. Lo abrí en el teléfono antes de desayunar, con la puerta de mi cuarto cerrada. Era un despacho especializado en derecho sucesorio y transmisiones patrimoniales. Tenían página web. Entre los servicios que ofrecían figuraba de forma explícita el asesoramiento para la transmisión anticipada de bienes inmuebles entre familiares. Volví a escribirle a Agustín de inmediato. Necesitaba que averiguara si ese despacho había emitido algún documento adicional con el nombre de Ismael. Facturas, contratos de servicios, cualquier rastro que indicara si la relación había continuado después del rechazo en el registro. Agustín respondió en menos de una hora. Dame 2 días. Cerré el teléfono. Salí del cuarto. En la cocina, Lucas desayunaba cereales con la concentración de quien tiene algo importante que terminar antes de ir al colegio. Virginia preparaba su bolso junto a la puerta. Ismael ya había salido. Todo parecía exactamente igual que cualquier otra mañana. Pero lo que Agustín iba a encontrar en esos 2 días iba a cambiar el mapa completo de lo que yo creía estar viendo. Eran las 10:20 de la mañana cuando escuché voces en el pasillo que no reconocí. Ismael había salido al trabajo a su hora habitual. Lucas estaba en el colegio. Yo llevaba desde las 9 sentado en el cuarto que uso como estudio, revisando unos documentos que Agustín me había pedido que localizara, papeles de la escritura original de la casa, que guardaba en una carpeta azul dentro del armario. Me había levantado temprano precisamente para aprovechar esas horas en que la vivienda quedaba más tranquila, y cuando escuché los pasos cruzando el vestíbulo y la voz de Virginia, mezclada con otra voz masculina que yo no había oído nunca, tardé un momento en entender qué estaba pasando. Abrí la puerta del estudio con calma. En el salón estaban Virginia y un hombre de unos 50 años, traje oscuro, maletín de cuero, que en ese momento tenía los ojos puestos en el techo examinando la altura del forjado con la expresión profesional de quien calcula mientras mira. Virginia le estaba señalando la ventana que da al jardín, hablando en voz baja, con esa postura suya de quien conduce una conversación que tiene perfectamente controlada. Los dos se volvieron cuando aparecí en el umbral. Virginia no perdió ni un segundo de compostura. Eugenio, te presento a Marcos Serrano. Es un agente inmobiliario que me ha recomendado una compañera del trabajo. Le estaba enseñando la casa porque estábamos pensando en hacer una valoración actualizada para tener los números al día, nada formal. Marcos Serrano extendió la mano con una sonrisa profesional. Buenos días. Espero no haberle interrumpido. Le estreché la mano. Lo miré. Tenía el maletín entreabierto y asomaba por arriba una carpeta con el logotipo de una agencia inmobiliaria distinta a la que había encargado la tasación que encontré en el cajón de la cocina. Segunda empresa. Segunda valoración. Mientras la primera había llegado por correo 2 meses atrás, esta estaba ocurriendo en este preciso momento, en mi salón, sin que nadie me hubiera avisado ni pedido permiso. No me ha interrumpido, respondí. ¿Han visto ya toda la planta baja? Virginia me miró un instante, con algo que no era exactamente incomodidad, sino más bien una recalibración rápida. Estábamos empezando, dijo. Entonces continúen con calma. Me fui a la cocina. Puse agua a hervir. Escuché cómo los pasos de los dos recorrían el salón, se detenían, volvían a moverse. Escuché la voz de Marcos Serrano haciendo preguntas en voz baja
sobre orientación y antigüedad de las instalaciones. Escuché a Virginia responder con datos que eran correctos, datos sobre la casa que solo alguien que lleva tiempo observándola con atención podría dar sin dudar. Conté mentalmente el tiempo que tardaron. 27 minutos desde que entré en la cocina hasta que escuché la puerta principal cerrarse. Luego el silencio. Virginia apareció en la cocina con la misma expresión de siempre. ¿Quieres que prepare algo para comer? No hace falta, dije. Voy a salir un rato. Salí. Caminé por el barrio durante 40 minutos sin ningún destino concreto, con las manos en los bolsillos y la cabeza trabajando a un ritmo que no le pedí permiso para arrancar. La visita de la gente sin previo aviso no era un descuido. Era exactamente lo que era. Alguien que ya no siente que necesita pedir permiso para hacer ciertas cosas en un espacio que todavía no es suyo, pero que está tratando como si lo fuera. Y eso significaba que la presión, que hasta ahora había sido subterránea, había decidido salir a la superficie. Cuando volví a casa a media tarde, Virginia estaba en el cuarto con la puerta entornada. Pasé por delante sin detenerme. Esa noche, después de que todo quedó en silencio, encendí la lámpara pequeña del estudio y saqué del cajón la fotografía de Rosario que tengo ahí desde hace 3 años. Es una foto de un domingo de verano, en el jardín trasero, ella con un sombrero de paja que compramos en un mercado del pueblo y una sonrisa que no estaba posando, sino que llegó sola en el momento en que disparé. Tengo otras fotos más formales, más bonitas técnicamente, pero esa es la que guardo en el cajón del estudio porque es la que más se parece a ella. Me quedé mirándola un rato largo. Hay preguntas que uno no se permite hacer hasta que la fatiga baja las defensas y la oscuridad de las 2 de la madrugada elimina el filtro que durante el día mantiene todo dentro de sus compartimentos. Y esa noche, con la foto de Rosario sobre el escritorio y la casa completamente callada, me permití hacerme la más difícil de todas. ¿Cuánto de lo que era Ismael lo había construido yo? No me refería al hombre que estaba intentando quitarme la casa. Me refería a algo anterior, más profundo, al hombre que había aprendido que las cosas se consiguen de cierta manera porque nadie le había enseñado de forma suficientemente clara que había otras. Recordé lo que Rosario me dijo aquella noche, años atrás, con esa honestidad suave que era su manera de no herirme más de lo justo, que Ismael me buscaba y no me encontraba. No siempre, pero suficiente. Yo había priorizado la estabilidad material sobre las conversaciones que costaban algo. Había resuelto los problemas prácticos y esquivado los emocionales con la habilidad de quien ha aprendido a distinguir lo urgente de lo importante, pero siempre elige lo urgente porque lo importante no tiene fecha de vencimiento visible. Y los niños criados por hombres que resuelven con dinero y no con tiempo aprenden, a veces, que el dinero y las propiedades son la medida real de las cosas. No lo digo para absolverlo. Lo que estaba haciendo no tenía justificación posible. Pero sí lo digo porque la verdad honrada obliga a mirar también la parte que te corresponde, aunque sea incómoda, aunque no cambie nada de lo que tienes que hacer a continuación. Guardé la foto, apagué la lámpara. Me fui a la cama sabiendo que no dormiría bien, y no dormí. A la mañana siguiente, Agustín me llamó a las 9:40. ¿Puedes venir hoy? ¿A qué hora? A las 12 te espero. Llegué puntual. Agustín tenía sobre el escritorio más papeles que la última vez, y la cafetera italiana ya había hecho 2 rondas a juzgar por el olor concentrado que llenaba el despacho. Me senté. Él fue directo. El despacho que presentó la solicitud en el registro emitió 2 facturas a nombre de Ismael Fonseca Delgado. La primera, por asesoramiento inicial en transmisión patrimonial entre familiares. La segunda, más reciente, por elaboración de un borrador de acuerdo de cotitularidad para presentar a firma voluntaria del titular actual. Dejé el café sobre el escritorio. ¿Un borrador de acuerdo? Un documento que tu hijo presentaría ante ti como algo razonable y conveniente, redactado de forma que pareciera un simple ajuste administrativo. Si lo firmabas sin leerlo con atención jurídica, o si lo firmabas creyendo que era otra cosa, pasarías a ser cotitular con él. Y en cuanto hay cotitularidad,
cualquier decisión sobre la propiedad requiere acuerdo de ambos. Vender, hipotecar, disponer de ella de cualquier forma. Te quedarías atado a su firma para hacer lo que quisieras con tu propia casa. Guardé silencio un momento. ¿Ese borrador existe físicamente? Existe. Está redactado. Lo que no sé todavía es si ya te lo han presentado de alguna forma o si estaban esperando el momento oportuno. Pensé en los papeles que Virginia había tapado con la mano en el comedor cuando llegué antes de lo previsto. Las columnas de números, el esquema con rectángulos y flechas. Podía ser cualquier cosa. También podía ser exactamente eso. Necesito que formalices mis derechos sobre la propiedad de forma que quede absolutamente blindada, dije. Quiero que no haya ningún resquicio legal por donde pueda colarse nada sin mi firma consciente y documentada. Agustín asintió despacio. Eso ya lo tenía preparado, pero hay algo más que deberías saber antes de que decidamos cómo proceder. El tono con que lo dijo me hizo incorporarme levemente en la silla. El borrador del acuerdo de cotitularidad, continuó, no está redactado con Ismael como único beneficiario. Está redactado con Ismael y Virginia Morales Ortega como cotitulares conjuntos. Los dos. Desde el principio, los dos. Salí del despacho con más peso del que había llevado al entrar, que ya era considerable. Caminé hasta el coche, arranqué, y conduje de vuelta a casa con la cabeza funcionando en paralelo. Por un lado los datos nuevos, por otro la logística de los días que venían. El momento de quiebre esa tarde llegó de una forma que no habría podido anticipar. Cuando entré en casa, Lucas estaba en el salón haciendo los deberes sobre la mesa baja. Virginia no estaba a la vista. Ismael llegaría en 1 hora aproximadamente. El niño levantó la cabeza cuando me oyó entrar y me preguntó, con esa soltura de los niños, que no saben que ciertas preguntas tienen demasiada carga. Abuelito, ¿es verdad que esta casa va a ser de papá? Sentí el impacto de la pregunta en algún lugar que no es el pecho, pero que se parece. Me senté en el sofá frente a él. Lo miré con calma. ¿Quién te ha dicho eso? Lo escuché. Papá y mamá hablaban, y papá dijo que pronto todo estaría arreglado y la casa sería suya. En ese instante escuché pasos en el pasillo. Virginia salía del dormitorio. Tuve menos de 4 segundos. «Esta casa es mía, Lucas», dije en voz normal, con una sonrisa tranquila. «Y un día, cuando yo decida, será de quien yo quiera que sea. ¿Has terminado los deberes de matemáticas?» El niño frunció el ceño un momento procesando el cambio de tema. «Me falta un problema». «Pues venga, enséñame». Virginia entró al salón en ese momento. Nos encontró a los dos inclinados sobre los deberes de Lucas, el niño señalando con el lápiz los números en el folio y yo asintiendo con la cabeza. Una escena completamente ordinaria. «¿Todo bien?», preguntó. «Le estoy ayudando con las matemáticas», dije, sin levantar la vista del folio. Hubo una pausa de 2 segundos en que sentí su mirada sobre nosotros. Luego se fue hacia la cocina. Ayudé a Lucas con el problema hasta el final. No porque necesitara mi ayuda realmente, sino porque necesitaba que esos minutos fueran exactamente lo que parecían ser. Esa noche, antes de acostarme, usé lo que Agustín me había explicado sobre la estructura jurídica de la propiedad para hacer algo que llevo décadas haciendo con las obras. Un esquema en papel, con cada punto de apoyo, cada carga, cada vulnerabilidad. Solo que esta vez no era un edificio. Era mi casa. Y los puntos débiles no estaban en las paredes, sino en los documentos que todavía no estaban formalizados. Escribí 3 columnas. Lo que tenía, lo que faltaba, lo que había que hacer antes de que ellos movieran el siguiente paso. Cuando terminé, la hoja tenía suficiente claridad para lo que venía. Pero había una cosa que Agustín no me había dicho todavía, algo que había mencionado al final de nuestra reunión, casi de pasada, con ese tono suyo de quien guarda lo más importante para cuando el otro ya tiene espacio para recibirlo. «Hay una tercera factura del despacho», me había dicho mientras yo ya me levantaba para marcharme. «Todavía estoy verificando qué servicio cubre exactamente. Te llamo mañana». Y esa tercera factura era lo que no me dejaba terminar de cerrar ningún pensamiento esa noche. La llamada de Agustín,
Llegó a las 8:43 de la mañana del día siguiente, mientras yo desayunaba de pie junto a la ventana de la cocina, porque no tenía ningún interés en sentarme a la mesa como si fuera un día cualquiera. La tercera factura cubre un servicio de asesoramiento para redacción de carta de requerimiento de firma, dijo sin preámbulos. Básicamente, si tú no firmabas el acuerdo de cotitularidad de forma voluntaria en el plazo que ellos consideraran razonable, el siguiente paso era enviarte un requerimiento formal solicitando tu firma bajo la justificación de que la cotitularidad era lo más conveniente para el patrimonio familiar. Sostuve el café con las dos manos. ¿Eso tiene alguna validez legal? Ninguna. No te puede obligar a firmar nada, pero está diseñado para presionarte psicológicamente, para que la situación parezca más formal y urgente de lo que realmente es, para que una persona que no conoce bien sus derechos sienta que tiene una obligación que en realidad no existe. Dejé el café sobre el mármol de la cocina. ¿Cuándo estaba previsto ese requerimiento? Según lo que he podido reconstruir, si el acuerdo no se firmaba en el plazo de un mes desde la presentación del borrador, se activaba la carta. La presentación todavía no ha ocurrido. Están esperando el momento oportuno. Agustín, necesito que lo tengas todo listo esta semana. Ya lo está. Solo necesito que vengas a firmarlo. Fui esa misma mañana. Ismael y Virginia habían salido a sus trabajos. Lucas estaba en el colegio. Dejé una nota en la cocina que decía que salía a caminar porque me dolía la espalda de haber dormido mal. Una explicación completamente ordinaria para alguien de mi edad, del tipo que no genera preguntas ni requiere confirmación. En el despacho de Agustín firmé 3 documentos. El primero era una declaración notarial de titularidad exclusiva sobre la vivienda, con inventario detallado de la propiedad, que dejaba constancia formal y fehaciente de que no existía ni había existido nunca ningún acuerdo de cotitularidad verbal o tácito. El segundo era un poder notarial otorgado a Agustín para actuar en mi nombre en cualquier trámite registral relacionado con la propiedad, con facultad expresa para oponerse a cualquier solicitud de modificación de titularidad sin mi conocimiento. El tercero era la notificación de desocupación con plazo de 30 días, redactada con la precisión que exige un documento que tiene que sostenerse si alguien decide llevarlo ante un juez. Firmé los 3 con la misma letra con que he firmado todos los documentos importantes de mi vida, despacio, sin que me temblara el pulso. ¿Cuándo quieres que se entregue la notificación?, preguntó Agustín cuando guardé el bolígrafo. El domingo por la noche, respondí. Después de cenar, la entrego yo en persona. Agustín me miró un momento por encima de los papeles. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo en casa y no aquí, con más distancia? Completamente seguro, asintió. No añadió nada más, porque hay hombres que saben reconocer cuando una decisión ya no admite revisión, y Agustín es uno de ellos. Volví antes del mediodía, como indicaba la nota. Preparé el almuerzo con la misma rutina de siempre. Cuando Ismael llegó a la 1:15 y preguntó qué tal la espalda, le dije que el movimiento había ayudado. Una respuesta completamente intercambiable con la de cualquier otro día. «Deberías ir al médico», dijo, sirviéndose agua. «Ya», respondí. Los días que siguieron hasta el domingo fueron los más extraños de todo este tiempo. No por lo que ocurrió, sino precisamente por lo que no ocurrió. La casa siguió siendo la misma casa. Las cenas siguieron siendo las mismas cenas. Lucas seguía apareciendo en el salón para que le leyera algo antes de dormir, que es un hábito que tenemos desde que llegaron y que yo no había interrumpido ni una sola noche, ni siquiera en los momentos de mayor peso de las últimas semanas. Yo sabía lo que iba a ocurrir el domingo. Ellos no lo sabían. Ese intervalo entre lo que yo conocía y lo que ellos ignoraban era la forma más precisa de ironía que había experimentado en toda mi vida. Ismael me preguntaba cómo había dormido y yo le respondía con honestidad medida. Virginia cocinaba y ponía la mesa y hablaba con la naturalidad de las personas que no saben que el suelo va a moverse bajo sus pies. Y yo los escuchaba, respondía en los momentos correctos y mantenía la distancia justa para no fallar antes del momento elegido. El sábado por la tarde
saqué la caderneta de tapas verdes de la estantería. No lo había planeado para ese instante exacto. Me encontré delante de la estantería buscando otra cosa. La vi en su sitio de siempre y la cogí. La abrí por la primera página. La letra era la mía de hace más de 30 años. Más apretada, más regular, con esa disciplina caligráfica que da la juventud antes de que el tiempo la relaje. Fecha de inicio de obra: marzo de 1989. Primera anotación: nivelación del terreno, medidas de parcela, nombre del aparejador que supervisó el movimiento de tierras inicial. Pasé las páginas despacio. Cada fase con su fecha, cada incidencia anotada, cada modificación sobre el plano original justificada y firmada. Páginas con esquemas dibujados a mano, medidas, referencias a normativa municipal, facturas de materiales pegadas con celo que se había vuelto amarillo. Y una página hacia el final de la obra, con la fecha exacta en que se colocaron los últimos azulejos de la cocina y una nota al margen con la letra de Rosario. Por fin. Cerré la caderneta. La coloqué sobre la mesa del estudio junto a los demás documentos. La copia del registro de la propiedad con la solicitud rechazada anotada, la tasación con el membrete de la primera agencia, la descripción de los servicios del despacho de abogados, el informe de Agustín con las 3 facturas identificadas. Lo organicé todo dentro de una carpeta, la caderneta encima, porque era lo primero que quería que vieran cuando la abriera. Fue entonces cuando llegó el momento más delicado de toda la semana, y fue completamente inesperado. Estaba en el estudio con la puerta entornada cuando escuché que alguien se detenía en el pasillo justo frente a ella. A través de la rendija había luz suficiente para que cualquiera que pasara pudiera distinguir que había papeles extendidos sobre el escritorio y una carpeta abierta. 2 segundos de silencio absoluto en el pasillo. Cerré la carpeta con un movimiento tranquilo, sin brusquedad, y me levanté de la silla. Abrí la puerta antes de que quien estuviera fuera pudiera decidir si llamar. Era Ismael. Estaba en el pasillo con una expresión que no era exactamente curiosidad, pero tampoco era otra cosa reconocible. Me miró. «Creía que ya dormías», dijo. «Estaba revisando unos papeles del seguro del hogar», respondí. «Hace tiempo que no compruebo si las coberturas siguen siendo adecuadas. Con los años el valor de las cosas cambia y las pólizas se quedan desfasadas». Ismael dirigió la vista un momento hacia el escritorio. Desde donde estaba, con la carpeta cerrada, no podía ver nada específico, pero sí podía ver que había papeles, y que yo estaba revisándolos en sábado por la noche con la puerta casi cerrada. «¿Necesitas ayuda con algo?» «No», dije. «Son gestiones que prefiero hacer solo. Tú ya descansa». Asintió. Siguió hacia su cuarto. Cerré la puerta. Me quedé de pie en el centro del estudio, con el pulso algo más acelerado de lo habitual. No de miedo, sino de la concentración específica de quien sabe que está en la fase donde un solo desliz deshace semanas de trabajo silencioso. Guardé la carpeta en el cajón inferior del escritorio, que cierra con llave y que tiene el aspecto de llevar años sin abrirse. Luego me fui a la cama. El domingo amaneció con una claridad que no había pedido. Luz entrando limpia por la ventana, el jardín con ese aspecto de las mañanas frescas, donde los colores parecen más definidos de lo normal. Me levanté a mi hora, preparé el café, desayuné solo en la tranquilidad de la cocina antes de que el resto de la casa se pusiera en movimiento. Lucas bajó el primero, con el pijama puesto y el cabello aplastado de dormir. Me pidió leche con cacao y se sentó a mi lado en la barra. Estuvimos un rato en silencio, él con su taza y yo con la mía, mirando el jardín. En algún momento apoyó la cabeza contra mi brazo sin decir nada. Lo dejé estar ahí todo el tiempo que quiso. A la hora de comer preparé el guiso de lentejas que hago desde hace más de 20 años, con la receta que me enseñó mi madre y que Rosario mejoró añadiendo un par de cosas que yo solo nunca habría incorporado. Ismael siempre había dicho que le gustaba ese guiso. Eso seguía siendo verdad, y las cosas verdaderas no dejan de serlo, porque el contexto que las rodea haya cambiado. Comimos los 4. La conversación fue la de siempre. El fin de semana de Lucas,
algo que habían visto en televisión, el frío que estaba entrando esa semana. Yo participé con la proporción habitual, ni más ni menos. Después del café recogí la cocina, limpié con calma, guardé todo en su sitio. Luego fui al estudio, saqué la carpeta del cajón y la llevé al comedor. La dejé en el centro de la mesa. Volví al salón donde Ismael y Virginia estaban sentados. Cuando tengáis un momento, dije, con la misma cadencia de quien propone revisar el recibo del gas, necesito que vengáis al comedor. Tengo que hablar con vosotros de algo. Virginia me miró. Ismael levantó la vista del teléfono. «¿Ahora?», dijo él. «Cuando podáis». Me fui al comedor. Me senté en la cabecera donde siempre me he sentado, con la carpeta cerrada frente a mí y la caderneta de tapas verdes encima. Escuché los pasos de los dos cruzando el pasillo. Escuché el silencio breve que hubo entre ellos antes de entrar. Ese silencio de dos personas que se miran buscando en la cara del otro algo que les prepare para lo que viene. Entraron. Se sentaron frente a mí. Ismael miró la caderneta. Miró la carpeta. Volvió a mirarme. «¿De qué se trata, papá?». Apoyé las manos sobre la mesa, abrí la carpeta despacio y coloqué el primer documento frente a ellos. Lo que ocurrió en los minutos siguientes es lo que lleváis escuchando esta historia para saber. Los dos estaban sentados frente a mí, con esa postura de quien no sabe todavía si lo que viene es una conversación o algo completamente distinto. Coloqué el primer documento sobre la mesa con la misma calma con que se coloca un plano sobre una obra, sin dramatismo, sin prisa, con la certeza de quien sabe exactamente lo que ese papel significa y lo que va a ocurrir cuando el otro lo lea. Era el extracto del registro de la propiedad con la anotación marginal visible. La solicitud de cotitularidad presentada hace 4 meses, el nombre del solicitante, la fecha del rechazo, el motivo, ausencia de firma del titular original. Ismael lo leyó. Vi el momento exacto en que sus ojos encontraron su propio nombre en el documento. Algo en su mandíbula cambió, un tensado breve que desapareció casi de inmediato, pero que yo vi porque llevaba semanas mirándolo con una atención que él no sabía que existía. Virginia no extendió la mano hacia el papel, se quedó quieta con los brazos sobre el regazo, mirándome. Saqué el segundo documento, la tasación con el membrete de la primera inmobiliaria, fechada 2 meses atrás, con el valor estimado en 247.000 euros y el nombre de Ismael como solicitante. Lo puse junto al primero. Luego la descripción de los servicios del despacho de abogados, con las 3 facturas identificadas por Agustín y el detalle de cada encargo. Asesoramiento inicial, borrador de acuerdo de cotitularidad para firma voluntaria, redacción de carta de requerimiento para el caso de negativa. Los 3 documentos formando una línea sobre la madera del comedor. Nadie dijo nada durante varios segundos. Ismael fue el primero en hablar. Lo hizo en voz baja, con ese tono que usan las personas cuando saben que el volumen no va a ayudarles. «Papá, esto no es lo que parece». Lo miré. No respondí todavía. «Solo estábamos planeando el futuro», continuó, «para que todo quedara ordenado cuando llegara el momento. No teníamos intención de hacer nada sin tu consentimiento». «El registro dice otra cosa», respondí. Silencio. Virginia habló entonces, y lo hizo con una precisión que en ese momento me confirmó lo que ya sabía desde hacía días. «Eugenio, cualquier familia hace este tipo de previsiones. No hay nada ilegal en informarse sobre las opciones que existen». «Tienes razón», dije. «Informarse no es ilegal. Encargar un borrador de requerimiento para presionar a alguien a firmar algo que no quiere firmar tiene otros matices». Un silencio diferente al anterior. Más pesado. Cogí la caderneta de tapas verdes y la puse sobre los documentos. Los dos la miraron sin entender todavía qué hacía ahí ese cuaderno viejo con las tapas desgastadas. «Esta casa», dije, «la empecé a construir en marzo de 1989. Tenía 27 años. Cada etapa está anotada aquí, con fecha, con medidas, con el nombre de cada persona que participó, los materiales, los costes, las modificaciones sobre el plano original. 32 años de oficio me enseñaron a documentar todo, y lo apliqué a lo mío con el mismo rigor que a las obras del municipio.
Abrí la caderneta por la primera página y la giré para que pudieran verla. La letra apretada, la fecha, las anotaciones técnicas en los márgenes. Tú, Ismael, cruzaste este umbral con 3 días de vida. Creciste en estas habitaciones, en este jardín, entre estas paredes. Lo que tienes, lo que eres en términos materiales, lo construyeron estas paredes antes de que tuvieras conciencia de que existían. Ismael tenía los ojos fijos en la caderneta. Algo en su expresión había cambiado. Ya no era la tensión calculada del principio, sino algo más difícil de gestionar. Algo que se parece al reconocimiento cuando no te queda otra opción que sostenerte en él. También tienes que saber, continué, que durante 2 años he transferido 400 euros mensuales a tu cuenta, todos los primeros de mes, sin que nadie me los pidiera, porque consideré que era lo correcto mientras estabais estableciéndoos. Lo hice sin condiciones y sin esperar nada a cambio, que es la única forma en que entiendo dar algo a alguien. Virginia abrió la boca. Eugenio, deja que termine. Lo dije sin elevar el tono. Ella cerró la boca. A partir del primer día del mes que viene, esas transferencias no van a producirse. El seguro del coche que está a mi nombre y que cubre el vehículo que utilizas habitualmente, Ismael, queda cancelado al final de este mes. Esas son decisiones que estaban en mi mano tomar en cualquier momento y que tomo ahora. Ismael no dijo nada. Miraba la mesa. Esto, dije, colocando el último documento frente a ellos. Es la notificación de desocupación de la vivienda. Tiene fecha de hoy. El plazo es de 30 días. Está redactada por un notario y tiene plena validez legal. Podéis consultarla con quien consideréis. Virginia tomó el documento. Lo leyó. Su cara no mostró sorpresa exactamente, sino la expresión específica de quien ha calculado muchos escenarios posibles y acaba de encontrarse con el que no había colocado en primer lugar. 30 días es muy poco tiempo para buscar vivienda con un niño, dijo, con una frialdad que ya no intentaba disimular. Es el plazo legal, respondí. Y tenéis ingresos. Los dos trabajáis, encontraréis algo. Ismael levantó la vista de la mesa por primera vez desde que había dejado de hablar. Me miró con una expresión que no supe descifrar del todo, y eso, después de todo lo que había pasado, fue lo único que me costó sostener sin que se me notara. Porque ese hombre que me miraba desde el otro lado de la mesa tenía 33 años y había crecido en esta casa y había dormido bajo este techo. Y nada de eso dejaba de ser verdad, por mucho que también fueran verdad todas las demás cosas. ¿No vas a darnos ninguna oportunidad de explicarnos?, dijo. Las explicaciones llegaron antes de que yo supiera que las necesitaba, respondí. Tuviste 18 meses para hablar conmigo honradamente. Elegiste otro camino. Eso también es una decisión, y las decisiones tienen consecuencias. Virginia recogió los documentos que estaban frente a ella, los alineó con ese gesto suyo, de orden habitual, y se levantó sin decir nada más. Sus pasos se alejaron por el pasillo hacia el dormitorio. La puerta no se cerró de golpe. Se cerró despacio, que a veces es peor. Ismael se quedó sentado un momento más. Miraba la caderneta todavía abierta sobre la mesa. Luego me miró. «Mamá habría odiado esto», dijo en voz baja. Lo dejé en el aire un momento antes de responder. «Tu madre habría odiado lo que llevabas meses intentando hacer con la casa que construimos juntos. Eso te lo garantizo». Se levantó. Caminó hacia la puerta del comedor y se detuvo en el umbral, de espaldas a mí. «Y Lucas», dijo sin girarse. «Lucas es tu hijo. Eso no cambia. Lo que ocurra entre vosotros a partir de ahora depende de lo que decidas ser para él». Salió del comedor. Me quedé solo en la cabecera de esa mesa. La caderneta seguía abierta frente a mí. Pasé la última página y me detuve en la nota al margen escrita con la letra de Rosario, la misma que había encontrado el sábado por la tarde y que no había podido quitarme de la cabeza desde entonces. Por fin. Lo había escrito el día que pusieron los últimos azulejos de la cocina. Lo dijo sin que yo lo viera escribir, como tantas otras cosas suyas que descubría después de que ya estaban hechas. 30 y tantos años mirando esas paredes y esa nota, seguía diciéndome algo distinto cada vez que la encontraba.
Esta casa tiene tu nombre en cada pared, Eugenio. Ahora entendía el peso completo de esa frase. No era un elogio ni una declaración de afecto, aunque fuera también esas cosas. Era una certeza dicha por alguien que sabía que algún día, de alguna forma que ninguno de los dos podía anticipar, esas palabras iban a necesitarse. Los días que siguieron fueron extraños de una manera distinta a todos los anteriores. Ismael y Virginia empezaron a buscar piso esa misma semana. Lo supe porque Lucas me lo contó sin darse cuenta, de esa forma en que los niños comparten información que los adultos no han decidido todavía si dar o no. Me dijo que sus padres habían visto un apartamento que estaba cerca del colegio y que tenía una habitación para él con ventana grande. ¿Te gusta la idea?, le pregunté. Se encogió de hombros con esa honestidad de los 7 años que no sabe todavía que las respuestas directas pueden complicar las cosas. Prefiero estar aquí contigo. Puedes venir cuando quieras, le dije. Esta casa siempre va a estar aquí. Lo abrazo más de lo que los abrazaba antes. No porque antes no quisiera hacerlo, sino porque hay cosas que uno aprende a no postergar cuando entiende con suficiente claridad lo que cuesta perderlas. El día de la mudanza llegó un martes gris de finales de mes. Vinieron 2 hombres con una furgoneta y durante la mañana fueron sacando cajas y muebles con esa eficiencia impersonal de quien mueve cosas de las que no sabe nada. Yo estuve en el jardín la mayor parte del tiempo, revisando las plantas de rosario que siguen creciendo por inercia propia, sin pedirle permiso al tiempo ni a nada. Virginia salió la primera, con el último bolso. Cruzó el jardín hacia el coche sin mirarme. No le pedí que lo hiciera. Lucas se colgó de mi cuello durante 30 segundos completos. Le prometí que el viernes iría a buscarlo para que pasara el fin de semana conmigo. Asintió con la cara pegada a mi hombro. Ismael fue el último en salir. Cargaba una caja con libros que siempre habían estado en la estantería del salón. Libros que eran suyos de cuando vivía aquí de joven. Se detuvo frente a mí en el umbral. Le tendí un sobre. Lo miró. Lo cogió. «¿Qué es?» «Una carta», respondí. «La lees cuando puedas». No era una carta de reproches ni de explicaciones adicionales. Era algo más difícil de escribir que cualquiera de esas 2 cosas. Era lo que yo tendría que haberle dicho durante los años en que no encontré el momento. Todo lo que debería haber sido distinto antes de que llegáramos hasta aquí. Escrito con la letra de quien ya no tiene nada que perder siendo honrado del todo. Lo miré un momento. «Cuida bien a Lucas». Sa 3 palabras y la verdad completa de lo que me importaba. Ismael asintió sin decir nada. Bajó los escalones del porche, cruzó el jardín, metió la caja en el maletero y se subió al coche. La furgoneta arrancó primero, el coche de Ismael después. Cerré la puerta. El silencio que quedó no era el mismo silencio de los 3 años que vinieron después de que Rosario se fuera. Aquel era un silencio con forma de ausencia, con todos los bordes irregulares de lo que falta. Este era diferente. Era el silencio de una casa que vuelve a ser exactamente lo que siempre fue. Mía. Fui al salón. Me senté en el sillón con los reposabrazos gastados. En la estantería, la caderneta de tapas verdes ocupaba su sitio, como llevaba décadas. Como si no hubiera ocurrido nada. Como si supiera que lo que estaba hecho con esa solidez no se mueve porque alguien decida que debería estar en otro lugar. 32 años revisando estructuras me enseñaron una cosa que vale para los edificios y para todo lo demás. Lo que se construye bien, con el material correcto, en el orden correcto, con el tiempo que necesita, no se derrumba porque alguien lo empuje. Cede en los puntos débiles, sí, siempre hay puntos débiles, eso también lo aprendí. Pero la diferencia entre una estructura que resiste y una que no está en sí, los puntos débiles existen, que siempre existen, sino en sí quien la construyó los conoce y los reforzó antes de que alguien los encontrara desde fuera. Esta casa tiene mi nombre en cada pared. Lo tiene desde 1989, anotado con fecha y firma en una caderneta de tapas verdes que lleva más de 3 décadas en la misma estantería, y va a seguir teniéndolo. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia,
Haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.